Continuando con vídeos sobre la materia geomorfología de la licenciatura en geografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tengo ahora un video explicativo sobre el orden de red y la razón de bifurcación, en el cual voy a generarlas o producir, mostrar cómo se produce tanto el orden de red como la razón de bifurcación, y me voy a concentrar sobre todo en la última por ser un valor, un número, un parámetro muy utilizado en análisis de redes hidrográficas, de redes de drenaje. El script, en este caso voy a utilizar un PDF que fue generado dentro de un ARC Markdown que se encuentra dentro del repositorio Geomorfología Master de el repositorio, perdón, Unidad 4, Asignación 1, Procesos Fluviales del repositorio de la organización Geomorfología Master. Y dentro de él voy a utilizar el PDF que fue tejido a partir de este ARC Markdown. Voy a utilizar el PDF denominado razón de bifurcación. Pues bien, la idea de orden de red, o el concepto de orden de red, nace inicialmente el siglo pasado, y su concepto global consiste en dar una idea o dar un número indicador de qué tanto se ramifica una red, qué tanto se bifurca, qué tan compleja puede ser en cuanto a ramas, ¿no? En este caso en cuanto a cursos fluviales. El análisis de órdenes jerárquicos de redes en general existe de hace tiempo y realmente no es únicamente o no solamente existe aplicado a las redes de drenaje. El análisis topológico de redes, por ejemplo, se utilizan muchas técnicas de jerarquización, bifurcación y otras más que no están incluso utilizadas en el análisis de redes de drenaje. Sin embargo, en redes de drenaje, su aplicación, su uso, nacen a través de la estadística o del análisis hortoniano de redes, con Horton y con Strahler, sobre todo, ¿no? Que fueron quienes le dieron más cuerpo metodológico y demás, ¿no? Entonces, bueno, como el orden de red es una idea, un número indicador de el grado de ramificación, a medida que el orden de red es mayor en teoría, una red estaría realmente más ramificada. Sin embargo, el asunto, la clave en todo esto, sobre todo en el análisis de redes hidrográficas, es que no hay un solo método, sino que hay múltiples. Aquí en pantalla, en esta figura, podemos ver solamente 5, pero hay muchos más, y de hecho GRASS tiene algoritmos para calcularlo con la familia de los algoritmos RString. Uno de ellos, RString Order, sirve para generar la jerarquía de redes de redes de drenaje utilizando más algoritmos, no solamente los mostrados aquí. Entonces, bueno, la cuestión es que básicamente el que se ha mantenido es el Strahler en el tiempo. Sin embargo, cada uno tiene su lógica, cada uno tiene además su utilidad. Y digamos que los dos que más uno encuentra comúnmente en los trabajos son el de Strahler y el de Horton, y sobre todo el de Strahler. El Strahler lo que consiste es únicamente en designar con orden 1 las nacientes o las ramas, los cursos fluviales de nacientes, y en la medida en que se juntan dos cursos de un mismo orden, se pasa a tener un curso, o la confluencia, la unión de ambos, conforman un curso de orden de red superior, como por ejemplo en este caso ocurre, dos de orden 1 se unen para formar uno de orden 2 y dos de orden 2 se unen para formar uno de orden 3. Dos de orden 3 formarían este segmentito corto de orden 4, y cuando se le una uno de orden 2 al de orden 4, el orden 4 se mantiene, o lo mismo cuando se le una una rama de orden 1 al de orden 4, se mantendría el orden jerárquico que llevaba anteriormente. La ventaja que tiene el método de Strahler es que es inequívoco, es consistente, y no dos personas pueden aplicarle a una red de drenaje el método de Strahler y van a obtener el mismo resultado. En el de Horton no es exactamente igual, pero tiene una ventaja también. Nótese que, por ejemplo, en el método de Strahler no hay la definición o no existe la determinación de un curso principal. Los cursos se clasifican o se jerarquizan en función de dónde se conectan y si provienen de cabecera o no, y si provienen de otros cursos de un orden determinado. En el caso de Horton, digamos que la mayor ventaja que existe es que se puede definir o se establece un curso principal a partir de sobre todo de su grado de ramificación, pero se usa el criterio original
que da lugar al curso principal puede ser por una parte el valor de acumulación, o sea, cuántas celdas acumulan en una celda determinada, pero también podría ser la longitud, el curso más largo, por ejemplo. Eso podría ayudar a determinar. ¿Pero en qué consiste el método de Horton? Primero, bueno, por ejemplo, como lo calcula Gras, porque no siempre se implementa de igual manera, y ese es uno de los principales problemas del método de Horton, que a fin de cuentas podría haber varias implementaciones según quién implemente un algoritmo determinado y podría incluso ser inconsistente. Por eso es que el método de Strahler en ese sentido le aventaja mucho. Pero la idea de Horton es la siguiente. Primero se genera una red hidrográfica jerarquizada con Strahler. Aguas abajo, entonces, por lo tanto, se acumulan órdenes. Y después, aguas arriba, se remonta por los cursos fluviales, por ejemplo, en este caso, el de orden 4. Y este curso de orden 4 se va comparando su valor de acumulación con respecto a lo que se les van uniendo. Y entonces se mantiene la remontada sobre el curso que mantenga el mayor valor de acumulación. El valor de acumulación consiste en cuántas celdas drenan hacia dicho punto, por ejemplo, en ese vínculo, para esta rama y para esta rama. La que mantenga el mayor de acumulación, esa va a ser la rama que va a mantener el orden jerárquico con el que venía desde la desembocadura. Por lo tanto, aquí en el método de Horton se mantiene el orden de red jerárquico, se mantiene hasta la cabecera. Y esto no solamente aplica para la red, para el curso principal de toda la red íntegra, sino que también se mantiene, por ejemplo, para la red de esta subcuenca de aquí. Ella también va a tener un curso principal de orden 3 que va a mantener su orden hasta la cabecera. La ventaja principal que tiene es esa, se establecen cursos principales y además no se ve a la red como trozos y confluencias, sino que se ve a la red de manera íntegra y se considera que una red está conformada por su conjunto de cursos principales y las ramas que le entran y por supuesto se establece también el orden jerárquico. El problema, como dije anteriormente, es que no es consistente y puede construirse de manera equívoca en dos personas aplicándoselo a una misma, por ejemplo, con red de drenaje. En el caso del método de Schreff, por ejemplo, un método que también calcula, por ejemplo, el algoritmo de R-Stream Order de Gras, se suman aritméticamente los órdenes, 1 con 1, 2, 2 con 2, 4. En este caso, por ejemplo, este 2 con este 2 daría un 4 aquí, este 4 con este 4 daría un 8, este 8 con este 2 daría un 10, y así, hacia adelante. 10 con 1 daría 11, aquí hay un error, daría un 11, etcétera, ¿no? El orden Schreff consiste en eso. El de Hack lo que establece es que cada red tiene un curso principal y cada uno de esos, ese curso principal es el que establece o el que recibe la jerarquía 1 y los demás van teniendo órdenes mayores, los que se le van uniendo. Con independencia de dónde se unan, si aguas arriba o aguas abajo, el asunto es que todo lo que se conecte con el orden 1 va a ser orden 2 y todo lo que se conecte con el orden 2 va a ser el orden superior siguiente 3. Y se va construyendo en la medida en la que se van ramificando. Y el topológico es, digamos, como un Strahler invertido. Realmente el orden de red más grande existe aguas abajo y los órdenes, el orden de red más grande existe en las nacientes y el orden de red más pequeño existe en la parte de aguas abajo, lo más aguas abajo que existe. Entonces, claro, el orden 1 es el segmento final y al orden 1 se le van a unir 2 de orden 2, luego al de orden 2 se le van a unir 2 de orden 3, etcétera, ¿no? Es una especie de Strahler invertido. Pues bien, el orden de red, lo más importante que tiene el orden de red no es solamente que nos permita jerarquizar la red, sino que dentro de una red de drenaje, una de las aplicaciones más interesantes que tiene es que precisamente nos permitiría construir diseños, por ejemplo, de muestreo, utilizando la jerarquía de red. Por ejemplo, para macroinvertebrados acuáticos, para flora, bueno, en general para estudios de vegetación, por ejemplo, podría ser también útil. Es decir, nosotros podemos ya tener si tenemos una jerarquía, podemos establecer un diseño de muestreo estratificado, en fin, podemos hacer muchas cosas para estudios, por ejemplo, de fauna o de flora y incluso también para estudios geomorfológicos. O sea que la idea de tener el orden de red es principalmente que puede tener esas aplicaciones derivadas, ¿no? Sin embargo, una también utilidad que tiene
y para lo que se usa mucho también en análisis de inundación es para calcular la razón de bifurcación, es decir, qué tan ramificada se encuentra una red de drenaje. La razón de bifurcación es de hecho, está relacionada de hecho con la susceptibilidad de inundación. Mientras más ramificado, más grande sea la razón de bifurcación de una red de drenaje, mayor se supone, aunque esto no siempre es así, mayor se supone que será el potencial de inundación, porque una red con mucha ramificación va a tener una capacidad de evacuar una cantidad mayor de agua. El problema es que la razón de bifurcación utilizada de manera determinista no es útil, porque son muchos los factores que inciden en la susceptibilidad de inundación, desde la geomorfología local, la climatología, en fin, son muchos los factores que influyen, pero es utilizada, y en un contexto en donde mantengamos todas las variables constantes y cambiemos únicamente la razón de bifurcación, podríamos darle una aplicación en ese sentido. No lo comenté anteriormente, pero el orden de red se establece en función de variables en el caso de Gras, utiliza únicamente la topografía. Pero el orden de red nos está diciendo que aquí hay un curso. En esos dos, por ejemplo, de orden 1, hay cursos fluviales. No sabemos si eso es exactamente así. Eso dependerá también de muchos otros factores, entre ellos, por ejemplo, litológico, climatológico, incluso de geomorfología local. O sea que realmente estas variables morfométricas, tanto el orden de red como la razón de bifurcación, pueden tener aplicaciones, pero siempre hay que tomarla con mucho cuidado. Por lo que he comentado anteriormente, los sistemas fluviales son demasiado complejos, hay muchos factores que interactúan, y por lo tanto no podemos asumir que una razón de bifurcación determinada producirá una susceptibilidad de inundación en cada uno de los lugares de un territorio, por ejemplo, grande, en donde hayan otras variables interactuando. Si hay variables subyacentes, tendremos que considerarlas. Sin embargo, el concepto de razón de bifurcación tiene utilidad en el sentido también de que de manera morfométrica podemos también comparar redes de drenaje, y él parte del orden de red. De hecho, parte del orden de red porque de hecho en el planteamiento que hizo Horton de su fórmula se basa en el orden de red. Establece que el número de la razón de bifurcación es igual al número de cursos fluviales de orden U dividido entre el número de cursos fluviales de orden U más 1. El orden U, si asumimos que fuese el orden 1 y U más 1 será el orden 2, siempre el orden que está en el numerador va a ser mayor que el número de cursos que está en el denominador, porque siempre hay más cursos en el método de Strahler, siempre hay más cursos de orden U que de orden U más 1. Por esa razón, la razón de bifurcación, utilizando el método de jerarquía de orden de red de Strahler, siempre la razón de bifurcación va a ser un número positivo, mayor que 1, y además incluso se establece establecía Horton, que este número normalmente podía ser constante. La razón de bifurcación dentro de, por ejemplo, dos cuencas que estén próximas y que mantengan un conjunto de variables subyacentes, digamos que la mantienen constante, manteniendo todo lo demás constante, si la jerarquía es más o menos, si las cuencas están próximas y tienen básicamente las mismas características, se supondría que la razón de bifurcación sería más o menos homogénea. Tendría un valor muy parecido entre ambas redes, ¿no? La razón de bifurcación, por lo tanto, como se ve en la fórmula, se calcula para pares de órdenes, el orden U contra el orden U más 1. Por lo tanto, vamos a tener una razón de bifurcación para el par orden 1, orden 2, vamos a tener una razón de bifurcación para el par orden 2, orden 3, y así sucesivamente. Esa es una de las formas habituales de calcular la razón de bifurcación, calculando todas las razones de bifurcación, por ejemplo, dentro de una cuenca, dentro de una red de drenaje, y promediando las razones de bifurcación de cada uno de todos los pares. Si tenemos un orden 4, vamos a tener 3 razones de bifurcación calculadas, pues se promedia y se obtiene un tipo de razón de bifurcación que se denomina razón de bifurcación promedio. Y existe un segundo tipo de razón de bifurcación, que es la razón de bifurcación por medio de coeficientes de regresión, en donde, utilizando los mismos datos anteriores, en lugar de sacar un promedio por cada uno de los puntos observados, generamos una recta de regresión y obtenemos una razón de bifurcación que, digamos, sea un poquito más sintética y que quizás siga en mejor medida
la razón de bifurcación global de la red de drenaje y la pueda caracterizar mucho mejor. Veamos ejemplos de cómo calcular la razón de bifurcación promedio. Para ello, GRASS tiene un algoritmo que se llama RStringStats, en donde si no se utiliza el flag O, que es decir, por orden de red, si no se utiliza ese flag, la calcula inmediatamente. Pero yo voy a mostrar cómo se calcula, cómo se hace ese procedimiento de manera, digamos, manual, nada críptico, sino mostrando cómo teniendo una capa de orden de red, en este caso la de Strahler, una capa de dirección de drenaje, una capa y una capa de elevación, podemos producir un archivo de resumen de números de cursos fluviales y otras variables por medio de este add-on denominado RStringStats, que lo almacenamos en un archivo, por ejemplo, de texto. Si ejecutamos este add-on, lo estoy ejecutando en este caso, estoy mostrando cómo se ejecutaría desde R, utilizando el interfaz RGRASS 7. En esta misma lista de reproducción hay muchos vídeos que explican cómo realizar estas operaciones de cálculo de utilización de los add-ons de R de GRASS, de utilizar los add-ons de GRASS desde R con ese paquete. Bueno, pues se pueden ir a varios de los vídeos que están en esta lista. Ese algoritmo, ese add-on produce el archivo de texto, que es este que que se imprime en la consola de R con estas variables, ¿no? Las dos que nos interesan son el orden. Para orden 1, ¿cuántos números de cursos? 41. Para orden 2, 8 cursos. Para orden 3, 2 cursos fluviales. Para orden 4, 1 curso. Por lo tanto, si calculáramos la razón de bifurcación promedio, en donde estamos en este momento, para calcular la razón de bifurcación promedio habría que calcular únicamente la razón de bifurcación del par 1-2, la de que daría 41 entre 8, 5.125, para el par 2-3, que sería 8 entre 2, sería 4, y para el par 3-4, que sería 2 entre 1, que sería 2. El valor promedio sería el resultado de sumar esos tres valores y dividirlo entre 3, que daría 3.7083. En R se calcularía de esta manera, da lo mismo, o sea, y con una hoja de cálculo también se puede calcular de esta manera, o sea, llevando los valores allá, haciendo los cálculos, incluso si tuviera una plantilla también se puede realizar. Por lo tanto, la razón de bifurcación calculada de manera manual, la razón de bifurcación promedio calculada de manera manual sería esta, ¿no? Y la razón de bifurcación por medio de coeficientes de regresión se puede calcular utilizando una recta de regresión y la pendiente de esa recta de regresión. La razón de bifurcación, en ese caso, si obtenemos una recta de regresión, que se puede calcular por mínimos cuadrados, de el logaritmo del número de cursos fluviales en función del orden de red, en este caso, utilizando la base 10, podríamos utilizar otra base y por lo tanto este número cambiaría. Pero en este ejemplo, yo estoy basando la fórmula en el uso de el logaritmo en base 10 del número de cursos fluviales en función del orden. Si yo tengo una recta de regresión para esa función, para ese conjunto de datos, yo puedo calcular la razón de bifurcación por esta fórmula, 1 sobre 10 elevado a la pendiente de la recta de regresión. Luego al final le muestro cómo se calcula, cómo se genera esa fórmula. Pero bueno, la idea es que como U es un número natural y siempre mayor que 1 mayor o igual que 1, en el método de Strahler, bueno, pues el procedimiento implica obtener una recta de regresión en donde el coeficiente único que interesa es el de la pendiente y la constante realmente no interesaría. Si graficamos un conjunto de valores de logaritmos del número de cursos fluviales según orden de red, vamos a notar que esto sigue una tendencia lineal. ¿Por qué? Porque este eje, la ordenada, es un eje logarítmico. Al ser un eje logarítmico, lo que tenemos que asumir es que entre orden, la variable orden, y la variable número de cursos fluviales existe una relación exponencial. Por lo tanto, al tener una relación exponencial, si convierto esta variable a logarítmica, en el gráfico de dispersión lo que se va a ver o lo se va a insinuar es una relación lineal. Haciendo el gráfico de dispersión me doy cuenta precisamente de ello, ¿no? Por lo tanto, y este eje además está en logarítmico y en base 10. Ok, es un eje que usa una escala logarítmica en base 10. Si construyo un modelo lineal con R, utilizando el logaritmo en base 10 del número de cursos fluviales respecto del orden, utilizando el objeto anterior de R, puedo hacer un plot
igual que el anterior, pero añadiéndole la recta de regresión que es esta y que tiene esta ecuación que he planteado aquí. El hecho de que tenga una constante no nos interesa, como digo, porque U, ese es el intersecto y U nunca es cero, el orden de R nunca es cero. Por lo tanto, lo que nos va a interesar es este valor, menos 0.544, que es la pendiente, o la razón de cambio del número de cursos fluviales en función del orden. A medida que aumente el orden, tenemos menos cursos fluviales. Eso en el método de Strahler es así. Ese valor, el 0.544, está dentro del objeto mod como un vector denominado coefficients. Es el que ocupa la posición 2. Aquí se ve el número. Está aquí, justo debajo de la consola. Por lo tanto, voy a utilizar ese número para aplicar la fórmula de la razón de bifurcación que mostré anteriormente, que es 1 sobre 10 elevado a la pendiente m. Y en este caso, me daría el mismo valor, me daría un valor de razón de bifurcación por coeficiente de regresión, que es 3.4998, 3.5. Esa sería la razón de bifurcación, digamos, por medio de coeficientes de regresión. Este valor es diferente, como recordaremos, a el valor de razón de bifurcación promedio. Este da 3.70, este da 3.5. Por lo tanto, son dos razones de bifurcación diferentes porque se utilizan métodos diferentes para su cálculo. Digamos que esta sería más sintética porque considera el conjunto de los datos y no utiliza un estadístico como el promedio, ¿no? ¿Cómo sería si lo calculáramos con el algoritmo rstring_stats? Bueno, como decía antes, solamente hay que quitar el flag O. Quitando el flag O, ya nos dará unas estadísticas de la red de drenaje por orden de red, sino que lo dará para la red de drenaje y dará un conjunto de estadísticos. No solamente hay muchos valores dentro del resultado que se genera con el algoritmo rstring_stats sin el flag O, y entre ellos están precisamente los dos que mostré anteriormente. La razón de bifurcación basada en coeficientes de regresión, me da lo mismo que salió en R, y la razón de bifurcación por promedio, el promedio de la razón de bifurcación, me da lo mismo que salió en R. Por lo tanto, esta forma es críptica. El algoritmo está explicado en la ayuda de rstring_stats, de la DON de rstring_stats. Está explicado el algoritmo, por lo tanto tenía que ser consistente. Hemos confirmado que realmente el cálculo manualmente está dando lo mismo que da al algoritmo generado para rstring_stats. Por lo tanto, esta consistencia nos deja bastante tranquilo, es bastante interesante, y además he podido mostrar que no necesitamos manejar a R o manejar una hoja de cálculo, sino que podemos aplicárselo a una cuenca. La gran ventaja de utilizar GRASS es que realmente, teniendo las herramientas de la familia, los add-ons de la familia RString, y entre ellos está RStreamOrder, podemos generar el orden de red, que si no habría que hacerlo manualmente, y además si lo hacemos manualmente podemos cometer, podríamos ser inconsistentes haciéndolo de manera manual, y porque los algoritmos de la familia RString utilizan normalmente un método inequívoco y unas fuentes que, si se aplica una segunda, tercera, cuarta vez, siempre van a ser consistentes los resultados. Bien, ¿por qué la razón de bifurcación tenía esta fórmula? ¿Por qué la razón de bifurcación tenía la fórmula de 1 sobre 10 o una base elevado a una pendiente? Pues bien, la demostración es esta. Si como utilizamos esta función, recordando que el logaritmo en base 10 del número de cursos fluviales de orden U es igual a una razón de cambio, o sea, una pendiente, multiplicada por el orden de REM, esta función graficada es esta que se ve aquí: número de cursos fluviales y por orden de red, y este es ese es el orden de red, el eje de abscisa. Pues bien, ¿cómo se calcula una pendiente? Delta Y, que sería la vertical, entre en ese mismo conjunto en ese mismo delta, el mismo cambio que ha habido en X. Por lo tanto, delta Y sobre delta X sería Y1 menos Y0, o y sobre X1 menos X0.
Esto convertido a los valores de los ejes, que son la escala logarítmica de ordenada, que sería y sub 1, y sub 1, y sub 0, bien, y x sub 1, x sub 0. Bien, bueno, pues eso llevado a las variables nuestras, número de cursos fluviales por orden de red y orden de red, sería el logaritmo en base 10 del número de cursos de orden u más 1 menos el logaritmo en base 10 del número de cursos de orden u entre u más 1, o sea, el orden u más 1 menos el orden u. Esto se anulan los órdenes, queda el denominador 1 y por lo tanto tenemos logaritmo, o sea que m es igual al logaritmo en base 10 de n de orden u más 1, o sea, el número de cursos de orden u más 1 menos el logaritmo en base 10 del número de cursos de orden u. Invirtiendo el signo, o sea, multiplicando por menos 1, es decir, transformando para poder hacer que este término quede al inicio, pues solamente tengo que factorizar y obtengo que logaritmo en base 10 del número de cursos de orden u menos el logaritmo en base 10 del número de cursos de orden u más 1 es igual a menos m, sería. El menos 1 por ese valor sería, por ese conjunto de términos sería m. Pues bien, este logaritmo, la recta de logaritmo se puede convertir a un logaritmo de un cociente y tendría logaritmo en base 10 de n sub u sobre n sub u más 1. Esto es la fórmula de la relación de la razón de bifurcación. La fórmula original planteada por Horton. Según vemos en la formulación original, esta es la fórmula de hecho. Por lo tanto, vamos a sustituir ese término por razón de bifurcación y vamos a obtener que la pendiente es igual a el menos logaritmo en base 10, en este caso, porque he utilizado la base 10, de la razón de bifurcación. Algo que ya está planteado en este trabajo de Costa, Cabral y Burgues, en donde ya nos dicen que la pendiente de esta recta, en donde ponemos en relación el logaritmo del número de cursos con relación al orden, ya nos dicen que esa pendiente es menos logaritmo de la razón de bifurcación. Si despejamos entonces razón de bifurcación, la cuestión sería únicamente utilizar la base para elevar esa base al resultado del logaritmo, 10 a la menos m, y tendríamos que, como un exponente negativo, lo llevamos al denominador y tendríamos que la razón de bifurcación es 1 sobre 10m. Por lo tanto, la razón de bifurcación queda demostrada que es realmente 1 sobre 10 elevado a m. Como tenemos dos formas de calcular la razón de bifurcación, pero una es sintética y de hecho esa es la preferida, la que utiliza los coeficientes de regresión, esta fórmula nos va a ser de gran utilidad. Como digo, ya tenemos el algoritmo de Graph para ello y podemos abreviar bastante y utilizar los algoritmos para ello, pero siempre, nunca debemos confiar en los algoritmos como tal, sino que nosotros tenemos que entender cuáles son los pasos, cuáles son los procedimientos, que a fin de cuentas eso es un algoritmo, un conjunto de procedimientos para obtener un resultado, un output. Necesitamos entenderlos para poder saber si está funcionando bien, está funcionando mal y además para comprender el significado de ello. Bueno, espero que haya sido de utilidad.